El marqués de Esquilache quería modernizar Madrid y promulgó un edicto: quiero y mando que toda la gente civil usen capas cortas, que a lo menos les falte una cuarta para llegar al suelo, y sombrero de 3 picos, de forma que de ningún modo vayan embozados ni oculten su rostro. Todos, hasta los más pobres, bajo la pena de que por primera vez paguen una multa de 6 ducados o 12 días de cárcel, aplicando las penas pecuniarias por mitad a los pobres de la ciudad y ministros que hiciesen las aprehensiones. Este bando originó el motín de Esquilache, revuelta popular que tuvo lugar en Madrid en marzo de 1766, contra el gobierno del rey Carlos III. La movilización popular fue masiva, se citaba la cifra de 30.000 participantes, y llegó a verse amenazada la seguridad del rey. Se pedía el destierro del marqués de Esquilache, ministro italiano del rey español, al que los amotinados culpaban de la carestía del pan. Además, se había hecho impopular como consecuencia de la prohibición de las vestimentas tradicionales, bajo el argumento de que el embozo permitía el anonimato y la facilidad de esconder armas, lo que fomentaba toda clase de delitos y desórdenes. La medida fue vista como la imposición de una moda extranjera. El motín fue una revuelta de carácter social. Aparte de los vestidos, la causa del descontento era la subida de precios en alimentos de primera necesidad, y se atribuía a la reforma promovida por Esquilache. El pan, alimento fundamental de la dieta, había duplicado el precio en 5 años. Un ingreso por salario diario de los trabajadores llegaba apenas para comprar por familia 1,5 kilos de pan. La carestía era insoportable para los humildes. Los acaparadores del trigo eran la nobleza y el clero, que recogían la mayoría de las cosechas en rentas y no vendían esperando a que el precio subiera. El rey Carlos III se burlaba de esta especie de resistencia que advertía en el pueblo frente a las mejoras, y solía decir que sus súbditos eran como niños que lloran cuando se les lava y se les peina. Publicado el edicto, la reacción popular fue sustituir los bandos por pasquines vejatorios contra el ministro italiano. Esquilache, lejos de amedrentarse, ordenó a los soldados que ayudaran en el cumplimiento de la orden, y las multas comenzaron a producirse, porque el descontento creció. Los alguaciles acortaban en plena calle las capas de los díscolos y a veces cobraban las multas en su propio beneficio. Un embozado con capa larga y chambergo se acercó provocadoramente al cuartelillo donde los alguaciles vigilaban el cumplimiento del bando de capas y sombreros. Un oficial le dio el alto. El embozado sacó entre sus ropas una espada y avisó silbando. Un grupo numeroso estaba prevenido y al que se unieron muchos transeúntes. Los agentes del orden se vieron obligados a huir, permitiendo al grupo de revoltosos asaltar el cuartelillo y apoderarse de sables y fusiles. Comenzaron a marchar y se fueron sumando cada vez más personas, quizá unas 2.000. Sus gritos eran: ¡fuera Esquilache! El tumulto continuó por la Plaza Mayor, donde se congregó la multitud. Los amotinados realizaron un recorrido por las calles de la ciudad, destrozando cuantos faroles encontraron a su paso. Asaltaron la casa de Esquilache, matando a cuchilladas a un servidor que ofrecía resistencia. El ministro huyó y su mujer se había llevado las joyas y refugiaron.
El día terminó con la quema de un retrato de Esquilache en la Plaza Mayor. El lunes se extendió la noticia de que Esquilache se encontraba en palacio junto al rey. Una muchedumbre, en la que había mujeres y niños, se fue congregando a sus puertas. La Guardia Española no intervino. La Guardia Valona, cuerpo militar compuesto por extranjeros, se mantuvo firme frente a la marea de manifestantes, terminando por abrir fuego y matando a una mujer. Hubo lucha con los guardias valones, pero los amotinados consiguieron atrapar y matar a 10 de los guardias, cuyos cadáveres mutilados fueron arrasados por las calles, quemando a 2 de ellos. El padre franciscano Yecla, confesor del rey, llegó a la zona pretendiendo calmar los ánimos, consiguiendo actuar como mediador y entregar su lista de exigencias, redactada allí mismo. Llegó hasta el palacio, donde, recibido por el propio rey, leyó un documento con las peticiones. Que se expulse al marqués de Esquilache, extinguir la Guardia Valona, bajar los precios de los comestibles, que sea conservado el uso de la capa larga y el sombrero redondo, que su majestad se digne salir a la vista de todos para que pueda escuchar su palabra de cumplir y satisfacer las peticiones. La lista incluía amenazas. De no hacerlo, arderá Madrid entero. El rey, animado por el fraile, estaba dispuesto a presentarse ante los amotinados. Los consejeros civiles eran partidarios de que el pueblo se le diera el gusto en lo que pide, cuando era justo, y culpaban a Esquilache. El rey aceptó y salió a un balcón a la plaza de la Almería. El rey asintió con gestos. Los congregados solo se vieron satisfechos cuando la Guardia Valona se replegó al interior del palacio. La multitud se dispersó y la calma parecía reinar de nuevo en la ciudad. Carlos III, muy afectado en su dignidad y asustado, había partido hacia el palacio de Aranjuez, llevando consigo a toda su familia. El miedo de las élites políticas al pueblo era constante en el antiguo régimen totalitario. La población se inquietó. Aumentó la agitación y se produjeron desórdenes y saqueos de almacenes de comestibles. Carlos III hizo redactar un escrito que hizo pregonar en las calles de Madrid. Ratificaba su promesa de respetar las peticiones de bajadas de precios de alimentos, y más aún en el pan, advirtiendo que no se presentaría ante su pueblo hasta que los ánimos estuvieran calmados. La reacción general entre la multitud que escuchaba el pregón fue volver a sus casas. La Guardia Valona fue retirada y no volvió a desplegarse en Madrid. Cuando en el mes de mayo un número pequeño de guardias valones perseguía a unos desertores, volvieron a aparecer palquines de protesta. Si volvieran los valones, no reinarán los Borbones. Esquilache partió al destierro. El capitán general de Valencia, con sus tropas desplazadas a Aranjuez, habían tranquilizado al asustado monarca. Las iniciales medidas de apaciguamiento y el especial cuidado que a partir de entonces se puso en el abastecimiento del pan fueron suficientes para garantizar el orden social durante los siguientes años. En la sociedad madrileña, las capas y chambergo fueron desapareciendo espontáneamente. Pasaron a ser identificados los madrileños con el Manolo, un personaje de sainete que los aristócratas imitaban por casticismo.